Buenas noches, Adriana. Hola, profe Nelson, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, Bueno, profe, muy bien, ya me gracias a diste que Dios. muy bien. Ah, perfecto, Adriana. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el proceso? Bien, profe, muy bien. Sí, aquí hemos estado trabajando en las actividades y todo ha estado muy bien, gracias a Dios. Perfecto, perfecto, está muy bien. Ahí va avanzando la ficha, ¿cierto? Ahí va avanzando el proceso. Pues sí, profe, sí, las actividades sí las hemos estado realizando y sí hemos avanzado un poco, aunque tuvo problemas la página hace unos días y como que un Ajá, mes se retrasó. Y eso pues fue lo que nos atrasó este, esta fase. ya. Sí, sí, van avanzaditos. Les queda faltando una, dos, tres, cuatro actividades de esta fase y ya sigue evaluación. Entonces se acercan ya ágilmente a la etapa productiva. Eso está muy bien. Lo importante es ir al día, no dejarse coger, no dejarse cargar de actividades. Claro, profe, sí, eso es lo importante. Bien, a Ujú, ver, tú con respecto a humanidades, Adriana Lucía, miremos aquí este cuadrito que yo estaba haciendo. ujú. ¿Cómo estás? Ficha 813. Con respecto a un cuadrito que mandamos hace algunas semanas. Ah, bueno, Adriana Lucía. Ah, estás al día en humanidades. En lo que tiene que ver con humanidades estás al día. En la fase 1 análisis, en la fase 2 diagnóstico, en la fase 3 formulación. Solo te quedaría faltando esta actividad de humanidades, documento colaborativo. Y ya estás al día, muy bien. Y así estás en todas las áreas. Sí, profe, sino que nosotros tenemos, pues yo tengo retrasado una actividad en cuanto al proyecto. Hay un proyecto que toca hacer un análisis financiero, análisis económico, ambiental, algo así, ¿no? Y pues Ujú, yo he revisado las grabaciones y todo eso, pero yo no me puedo ubicar. Entonces, pues he estado ahí dando vueltas y vueltas. Las otras actividades ya las he cumplido, pero en cuanto a ujú. esa, no puedo. Y le he Esa es con el pedido, instructor técnico. ajá, le he pedido explicaciones al profe y él dice, no, revisen las grabaciones, dice que ahí está todo. Pero por lo Mm, menos yo quisiera tener como una profundización en qué sería o sea, el proyecto, en qué nos enfocaríamos, cuáles serían las actividades entregables, cuáles serían o sea, el proceso que toca realizar. Pero, o sea, para mí ha sido muy difícil esa actividad. ya. Ujú. Solamente Bueno, en eso entonces, es lo que estoy quedada, pero las ya, demás ya. todas. Pero entonces el profe dice que ahí están las grabaciones, Sí, sino que pero sí, o sea, la dificultad es que no las encuentras o qué, o aún teniéndolas no comprendes. ajá, sí, las he revisado, las grabaciones, pues, o sea, yo no estuve 2 clases, pero las he revisado y aún así a mí se me queda como, o sea, sí quedó como un poco desubicada y les he preguntado a compañeros, o sea, cómo está esa actividad, pero hasta el momento sé que nadie la ha entregado, o sea, como que todos estamos ahí O están colgados con esa todavía en actividad. eso. Mm, Ujú. ay, hijo de madre. Sí, y pues el profe pues nos ha hecho unas clases, pero pues como les digo, ya del proyecto ya saltó y empezó otras cosas, entonces como que sí le recordamos que por favor nos explique, pero dice que en las grabaciones está y pues hay como, pues no sé, hay un poco de confusión. Yo sí tengo un poco de confusión en ese Ya, tema. ya. Y esto, has acudido a la guía de aprendizaje. Sí, he acudido a la guía de aprendizaje y también, o sea, todo lo que tiene que ver, o sea, con el proyecto, pero, o sea, él nos dio unos formatos, ¿no? Y hay como unas que toca realizar como unas, ¿qué se puede decir? Eh, Cuando uno le pregunta a la gente, pero no, profe, yo, o sea, ese tema sí como que estoy bien Mm, perdida. bien Porque embolatada. el proyecto está focalizado, digamos, en comunidades. Yo lo
quiero en comunidades campesinas, y entonces él dice, no, focalícenlo en empresas, en cómo esto puede incrementar, en cómo puede ayudar y todo eso, pero pues sí, como que yo me encuentro un poquito, pues no sé, tocaría revisar es como otras clases de otros profesores para ver cómo se puede hacer la actividad. Ah, ya pues. Ahí sí complicado el asunto. Sí. Una preguntita, ¿cuántos aprendices se han venido conectando en las últimas actividades? Pues lo máximo que hemos estado, creo que son 8 o 9 participantes. ¿Y se conectan tardecito? Ok. Sí, hay unos que nos dan 15 minutos, otros 10 minutos, así. Pero Ya. sí, como que sí es como... es que a usted, profe, creo que no se le conectan porque es que sí es más entendible los temas. En cambio, cuando no Sí. entendemos en los otros y la Ajá. grabación no la envían, entonces uno está como más ahí, como que mirando qué puede hacer. Claro, no es normal, es obvio. Es obvio, en todas las fichas es como muy similar, aunque no, las fichas tienen comportamientos diferentes. Yo he escuchado a Jefferson luchando ahí por el WhatsApp. Ya está iniciada la reunión, conéctense pues, llamando a los muchachos. Y no solamente de Jefferson, Víctor, César, todos los instructores, sobre todo en esas áreas técnicas. Sí, yo creo que hay muchas variables, conectividad, el clima, ocupaciones, comprensión o facilidad, esa variable también influye, pero sí ha bajado mucho la participación de los aprendices, ha bajado bastante. Sí, por lo menos hoy día pues no estamos solamente nosotros. Y sí, los otros profes, y como usted dice, tienen que estar recordando, vean, ya estamos en la clase, conéctense y envían otra vez el link y así para que se vuelvan a conectar. Y Pues por temas de conmigo, clima, como dice, sí está lloviendo sí, bastante, entonces supongo que por eso también no se puede bueno, conectar. aquí revisando un cuadro como de seguimiento, hay 11 aprendices que están ahí como en la jugada, como animosos pues que están al día y les queda faltando solo este documento colaborativo. Son 11 chicos pues que están ahí como pendientes, sea que estén en la sesión o sea que la vean, después la descarguen y la observen, pero son 11 los que han entregado juiciosamente las evidencias. En el caso mío, pues no sé en el caso de las otras áreas. Claro, no, yo Sí, pienso sí. que esos 11 hemos de estar ahí siempre con las actividades. Ah, qué bueno, Adriana Lucía. Sí, Pues has tenido la oportunidad de darle una ojeadita a esta actividad que nos convoca hoy, ¿o no? no, No, me profe, imagino que con tantas cosas que hacer, poco, no. ¿cierto? Sí, con esa poco. La que me seguía en cuanto a las calificaciones era una actividad de el conflicto armado en Colombia. Entonces yo estaba hojeando esa, pero esta no esta actividad no la había Ah, mirado. la del conflicto armado no la has podido hacer. Es que esa todavía no nos, o sea, ya nos dieron, todavía no nos dan, ¿no? Sí, ya nos dieron, profe, la Sí, pauta, pues esa está antes en el cronograma, antes pero que todavía esta. no, A todavía Camilo, esa no. le corresponde creo que a Camilo, todavía no la ha trabajado entonces. No, el Ah, profe Camilo todavía no nos la ha dado. Es que esa es la vaina con los tiempos, con los plazos, con los cronogramas, con los problemas de conectividad. Esa es la vaina. Esa es la cuestión, Claro. Adriana, Lucía, que si nos atrasamos, vamos adelante. A veces algún profe que se quedó colgado, entonces se mete ahí y programa la actividad. Bueno, es muy, la verdad, comprendiendo cómo es que funciona el SENA y cómo funcionan estos cursos virtuales, es bien complejo, es bien enredado. Y son un montón de evidencias que el aprendiz que no esté en la jugada, pobrecito. Sí, Después para uno a colocarse veces. al día de todo ese enredo tan berraco. Pero bueno, ahí vamos, pues esa es la vida. Bueno, son las 7:11.
Yo creo que podemos ir iniciando, Adriana, ya estás tú. Igual los aprendices pues que quieren continuar y quieren estar al día, ponerse al día, pues mirarán o ingresarán a la plataforma a mirar todo el material allí o mirarán la grabación o solucionarán de alguna manera. Igual se irán conectando y les iremos dando ingresos, ¿cierto? Como para no Vale. dilatar más, sino ir avanzando. Igual esta actividad no está tan compleja, esta actividad está sencilla. Fabián Alexis, buenas noches. Profesor, muy buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo está usted? estás? Muy bien, gracias, Fabián. Ah, qué bueno. Esta es la, digamos que la última actividad de esta fase y de este año en lo que tiene que ver con humanidades. Ya hay otras por allá programadas para marzo de 2025, de la fase 4 de evaluación. Entonces, en lo que tiene que ver con humanidades, pues con esta cerraríamos esta fase. Les quedan otras 4 evidencias más para terminar la fase en la que se encuentran en este momento. Como le estaba diciendo Adriana Fabián, pues vamos a dar inicio. Ya se irán vinculando otros aprendices. Estas actividades, estas evidencias de aprendizaje, pues la verdad es que no son complejas ni difíciles de entender. No son, de hecho, son muy interesantes. Son como pequeñas pausas en esos ritmos vertiginosos de las áreas propias del técnico y áreas como matemática, por ejemplo, que es fuerte, ¿cierto? Estas como que apaciguan un poco ese ritmo y permiten unas oportunidades de una reflexión muy interesante, que también es muy importante. Por algo, el SENA coloca todos estos temas, ¿cierto? Porque la propuesta es muy integral. No es solo aspectos específicos del técnico o tecnólogo, cuestiones matemáticas, estadísticas y ese tipo de cosas, sino otros elementos también que hacen parte de esas diferentes dimensiones que conforman toda una integralidad en la formación de profesionales, ¿cierto? Profesionales integrales, que sean muy buenos en lo específico del técnico, pero a nivel de valores, a nivel de procesos de comunicación, a nivel de formación personal, también sean muy fuertes. Y por eso el SENA coloca estos espacios, que también son muy importantes, ¿cierto? Adriana, Lucía y Fabián, ¿o qué opinan ustedes? Adriana. Profe, tuve un poquito de interferencia y no escuché el... Ah, ¿Me puede bueno, repetir, por favor? perfecto. Y Fabián, ¿escuchaste? Sí, señor. ¿Y qué piensas? Importante las diferentes áreas que se trabajan dentro de los... Ahorita le damos nuevamente la palabra a Adriana. Fabián, importante los diferentes elementos que se proponen en estos cursos. ¿O qué piensas tú? También la parte de las emociones, de los afectos, de los valores, son importantes. Sí, señor. Pienso que todas las actividades han sido, o sea, tienen un fin. Le han enseñado a uno muchas cosas. Me gustó mucho lo de la actividad del caso Malala. Con usted también tuvimos la oportunidad de ver lo de las tecnologías de la informática. También me pareció Ah, muy sí útil recuerdo. porque son cosas que a uno le han servido. O sea, por ejemplo, el tablero ese de, tablero de Trello, Trello, el que, Trello. sí, señor, nos enseñó, pues yo lo utilizo y todavía por ahí tengo por ahí proyectos, por ahí cosas apuntadas para que uno no se le olviden y Qué sí, me bueno. parece que todas las actividades, lo de matemáticas también son cosas que uno como que uno ha recordado de lo que le enseñaron a uno en la primaria, en el bachillerato, como medir algo o algo así. Lo de inglés también es
muy bueno, me ha parecido muy bueno el curso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Fabián. Y Adriana, ¿no? Pues estábamos diciendo, Adriana, que, no, digamos que esto ya lo habíamos comentado hace un rato, que hay unas áreas más fuertes, más complejas, más duras que otras. Hay unas que son más sencillas, más comprensibles, eh, pero son importantes todas, porque se trata de una formación integral, no solamente lo específico del técnico, sino otros elementos que nos ayudan a hacer una reflexión personal, a pensarnos como seres humanos, a mirar en qué medida vamos a humanizar todos esos procesos laborales, vamos a trabajar con personas y, y requerimos profundizar mucho en esos aspectos muy humanos para poder desempeñarnos como profesionales humanos, muy humanos, ¿cierto? Eh, entonces, vamos a mirar qué es esa actividad que nos convoca hoy de manera así muy rápida. A mí me parece muy importante, pues como ir a la plataforma y mirar qué es lo que hay, porque muchos aprendices se sirven de estas grabaciones, para, pues para ponerse al día, para actualizarse. Esto facilita mucho las cosas, entonces por eso a mí me gusta siempre hacer ese recorrido pequeño por la plataforma en que estamos, qué hay, a qué material de estudio nos remite, de manera muy, muy rápida, pues, y después vamos a mirar qué anexo hay, si hay alguna recomendación, y yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo, porque como su nombre lo indica, documento colaborativo. Aquí dice que debe ser realizado en equipos, y yo ese tema de los equipos lo veo muy complejo, porque nos tendríamos que poner de acuerdo en conformar esos equipos y no hay interlocución como para colocarnos de acuerdo. Y yo me imagino que las personas que no están vinculadas o que no están participando de esta sesión sincrónica verán mucho después la grabación, entonces les va a quedar complejo ponerse de acuerdo con quién van a hacer el trabajo. Entonces, yo no sé, me da la impresión de que es como más, es necesario colocarlo de manera individual. Pero bueno, ya miraremos las directrices, las orientaciones en el instrumento en la rúbrica de evaluación y en el anexo, y ya miramos nosotros tres qué será lo más conveniente. Si colocarlo en binas, en tríos o individual. Me parece que es complejo pretender hacer un trabajo colaborativo en grupos porque, como ya les decía, no hay interlocución. Adriana, ¿está escuchando claro? Sí, profe, claro. Ah, perfecto. Fabián igual. Sí, señor, sí, señor. Ok, entonces vayamos al grano y ya nos colocamos de acuerdo cómo se debe realizar este trabajo, ¿cierto? Voy a compartir la pantalla entonces. Ya les decía, pensando sobre todo en los aprendices que no pueden conectarse y que pues, de alguna manera se servirán de esta grabación para ponerse al día. Bueno, entonces estamos aquí así muy rápidamente, en la ficha 2977813 y vamos a la fase formulación. Estamos en la actividad del proyecto 3, fase formulación, actividad del proyecto 3, y en la séptima actividad de las que están enunciadas o que se muestran aquí en la plataforma Sayuna debajo de la guía de aprendizaje de esta actividad proyecto 3. Entonces es la actividad 7, aquí vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y aquí la desplegamos. La séptima actividad, que tiene por nombre documento colaborativo para la solución del caso, técnico en proyectos agropecuarios, ¿cierto? Utilizar las estrategias de negociación frente al conflicto colombiano, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales y las experiencias de otros acuerdos exitosos. Relaciones interpersonales se requiere mucho en el caso de resolver cualquier tipo de conflicto. Habilidades sociales, relaciones interpersonales. Aquí estamos hablando del conflicto armado colombiano, que es un conflicto de grandes dimensiones y de mucho tiempo, que de hecho difícilmente podríamos decir que esté solucionado. A eso le han votado
cuento todo el que queramos, hubo hasta un premio Nobel de la Paz por trabajo, pues supuestamente en pro de llegar a acuerdos en el tema de la paz en Colombia, pero si revisamos la actualidad de nuestro país, no sé si pudiéramos decir que realmente haya sido efectivo esos diálogos de paz, no sé si hayan sido realmente efectivos, porque sigue habiendo narcotráfico y narcotráfico ejercido por los grupos alzados en armas, que supuestamente se desmovilizaron, etcétera. Un poquito para allá va la reflexión. Es un tema apasionante, sumamente importante, sumamente necesario, que nos toca a todos de muchas maneras. Entonces, vamos un poquito atrás. Ya sabemos entonces dónde está la actividad. Es la actividad 7 de este proyecto 3, la actividad 7. Esa actividad, la guía de aprendizaje, nos dicen que el material de formación para realizar esta actividad es ser agente de cambio. Aquí está el material de la formación, lo desplegamos y nos dice aquí ser agentes de cambio. Ser agentes de cambio. Está larguito, pero es genial, es supremamente genial. Vale la pena leérselo de principio a fin, de cabo a rabo, porque aborda el tema de manera muy profunda, muy amplia. Realmente es un ejercicio que podríamos llamar de memoria histórica, porque permite conocer qué es lo que ha pasado en Colombia poquito antes de 1950 hasta la fecha. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha habido a nivel económico, político, social? ¿Qué situaciones han marcado la historia de nuestro país? ¿Qué situaciones relevantes han marcado esa historia? Es un documento magnífico, muy, muy interesante, muy profundo. Entonces, pues no pretendemos hacer toda una disertación o toda una exposición sobre este material, no nos daría el tiempo, pero sí hacer una referencia a él y una gran invitación a abordarlo, a leerlo, a trabajarlo juiciosamente, a leerlo, porque es interesantísimo y apasionante. Historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia, contexto social y político, ya lo decía, historia de la violencia en Colombia. Aquí hay una línea del tiempo fabulosa y larga. Entonces uno le va desplegando y va apareciendo y sigue apareciendo desde antes de 1950 hasta el tiempo más reciente. Entonces dejamos ahí y mire que no está cortico, está bien carnudo, pero muy interesante, como para no quedarnos ahí. Nos habla absolutamente de todo lo que ha pasado en nuestro país en lo que tiene que ver con la guerra, con toda esta situación de violencia, cómo nació, qué fue lo que la inició, qué fue lo que generó todo este conflicto y todo lo que fue apareciendo a lo largo de la historia y en qué situación estamos en la actualidad, ¿cierto? Que pareciera que no hubiesen hecho nada, pero sí, o sea, si habiendo hecho todo lo que hicieron, porque no podemos negarlo, la situación está como está, ¿cómo estaría si no hubiesen hecho nada? Fundamentación de los acuerdos de paz, un video muy interesante, toda la argumentación, la importancia de la cultura de la paz, supremamente importante, una cultura de la paz, cultura, habla de educación, habla de transformación, habla de procesos, habla de en la educación cambiar la mentalidad de las personas. La mentalidad es la que no nos ayuda. En la medida en la que no cambiamos la mentalidad va a ser muy difícil hablar verdaderamente de paz. Y toda esta reflexión va en torno precisamente a esto. ¿Qué es una cultura de la paz? ¿Cómo se genera una cultura de la paz? ¿Quiénes somos los agentes necesarios para realizar toda esa transformación y qué es lo que hay que transformar? Muy interesante toda la reflexión en este sentido. Miren pues, que no son 3 palabras, pero tampoco es tanto, hasta aquí llega.
Entonces vale la pena sacarle un buen rato para hacer esta lectura. Una lectura muy, muy interesante. Un contenido supremamente interesante, ese material de estudio que se llama Ser agente de cambio. Volvamos un poco. Entonces, ya habiendo ubicado la actividad en la fase de formulación, actividad 3, actividad proyecto 3, miramos el material de formación, vamos rápidamente a la guía de aprendizaje. Y esta guía de aprendizaje pues, nos da otros elementos muy, muy importantes que tenemos pues que tener en cuenta, por supuesto. Por aquí abajo, página 11. Un poquito más abajo. Un poquito más arriba. Documento colaborativo. Ya vamos. Un momentito, por favor. Por acá está. Documento colaborativo para la solución del caso. Entonces, aquí nos remiten al material de formación, ser un agente de cambio, pues ya lo revisamos, ya le dimos una revisada, ser un agente de cambio. La evidencia que se debe entregar entonces es un documento colaborativo. Es un documento, dice colaborativo, pues porque recomienda que debe ser realizado en equipo, que es a lo que yo les decía que está un poquito complicado, ¿cierto? Ahí están esos perritos, pero alborotados, ahí, me disculpan ahí, por favor. Documento colaborativo para la solución de caso. Documento, porque es un ensayo realmente, es un documento tipo ensayo de 4 páginas. Nos están diciendo, ahorita miramos el anexo, son aproximadamente 4 páginas, mínimo 4 páginas. Más bien máximo 4 páginas. Ahorita aclaramos muy bien eso. Nos dice aquí que se debe realizar entre 3 personas una cantidad, una actividad, realizar la actividad no superior a 3 personas. Nos recomiendan aquí en la guía de aprendizaje. Pero hay dos personas conectadas. Perdón un momentito, qué pena. Qué pena, es que están en las chandositas, pero alborotadas. Bueno, miramos nuevamente entonces la guía de aprendizaje. Pilas, nos están diciendo aquí, para la realización efectiva de la actividad de aprendizaje se debe reconocer cada una de las características que la componen. Para ello es importante tener en cuenta las siguientes instrucciones, así rapidito. Seleccionar un equipo de trabajo no superior a 3 personas. Yo estaba mirando si lo hacemos individual, ya ustedes me dirán ahorita, por favor. ¿Lo hacemos más bien individual? O si quieren hacerlo ustedes dos, y más bien que los otros aprendices lo hagan individual. O si tienen en cuenta las instrucciones que estamos dando, las directrices que estamos compartiendo a partir de la guía de aprendizaje, pues también se asociarán entre 2 compañeros o lo realizarán de manera individual. No es cosa del otro mundo, es ir al material de estudio, ser un agente de cambio, apropiar toda la información que hay allí, la historia del conflicto en Colombia, nos remiten a tener en cuenta un ejemplo de otro país, de un proceso de paz realizado y firmado en otro país, con otro contexto, otras situaciones muy parecidas al nuestro, a nuestra querida Colombia, pero que nos sirve como ejemplo. Entonces nos colocan a hacer un comparativo entre ese proceso de paz y nuestro proceso de paz, a la luz del material de estudio, no es más. Básicamente es eso. Entonces, ya dirán ustedes, si lo quieren hacer entre ustedes dos, si es muy difícil encontrarse con otro compañero, yo lo entiendo perfectamente, o lo hacemos solitos, ya ustedes me dirán. Entonces, ahorita les pregunto qué piensan al respecto. Bueno, Fabián se había salido, está como dura la conectividad. Entonces ya ustedes me dirán,
ahorita abrimos el micrófono y me dicen si lo hacemos individual o lo hacemos en binas, en parejas. Bueno, dice la segunda observación, presentar el documento escrito teniendo en cuenta una organización adecuada con ideas claras, buena redacción, ortografía, gramática. Por eso decía que era en forma de ensayo, es como un ensayo. Además de la construcción de la bibliografía para incluir el soporte de la consulta realizada. A mí me parece que siempre es importante la bibliografía, porque toda esa documentación, toda esa información que uno está procesando, que uno está trabajando, realmente no es de uno. Y uno tiene la obligación de respetar derechos de autor. Entonces es necesario incluir una bibliografía. Analizar el caso propuesto, ya les decía que hay un ejemplo que nos piden que realicemos, es el proceso de paz sudafricano, ¿cierto? Y los acuerdos de paz en Colombia, y la información pues nos la están dando también. Analizar el caso propuesto a partir de una comparación entre los acuerdos de paz de Sudáfrica y los de Colombia, teniendo en cuenta varios criterios: quiénes intervinieron, cuál fue su manera de actuar, de gestionar el conflicto, cuáles eran sus intenciones, sus intereses, cuáles eran las condiciones, circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales de la situación, y cómo se resolvió el conflicto. ¿Cómo se resolvió? Aquí nos están diciendo cómo se resolvió allá, cómo se resolvió en Colombia, como si se hubiera resuelto, ¿cierto? Se da por hecho que se resolvió. Partimos de esa situación, de esa premisa. Pero si nosotros nos ponemos a ver la realidad, ¿será que se resolvió? ¿Será que se resolvió o se resolvió para ese momento en el que se firmaron los diálogos de paz y los acuerdos de paz? ¿O se resolvió en el papel, porque el papel aguanta con todo? ¿O se resolvió momentáneamente y después se recrudeció, se volvió a activar? No sé, habría que hacer toda esa reflexión, ¿cierto? Porque si uno se ponía a ver la realidad, bien complicado. Entonces dice, realizar el documento de manera colaborativa, atendiendo e incluyendo, además de lo anterior, una portada, una introducción, unas conclusiones del trabajo. Y no se les olvide la infografía. Es un tipo ensayo, es un documento tipo ensayo sobre el conflicto armado, comparando la situación del proceso de paz en Sudáfrica y en Colombia. Prácticamente eso es lo que hay que hacer. Leer y seguir las especificaciones en el anexo documento colaborativo. Ya les muestro dónde está ese anexo. Continuando con todas las orientaciones especificadas en el anexo. Lineamientos para la entrega de la evidencia, producto a entregar, documento con la solución del caso. Documento PDF, 4 páginas, 4 páginas como mínimo, 6 páginas como máximo. Entonces, acuérdense que hay que desglosar algunos aspectos. ¿Quiénes participaron? Aquí nos están diciendo, nos están dando como las preguntas orientadoras, y en el anexo hay otras. Nos están diciendo quiénes intervinieron, vea, por aquí está, quiénes intervinieron, cuál fue su manera de actuar, de gestionar el conflicto, cuáles fueron sus intenciones, intereses, cuáles eran los condicionantes o circunstancias políticas, económicas y sociales, culturales, y cómo se resolvió el conflicto. Ahí hay mucha tela de dónde cortar, y por eso dicen mínimo 4 páginas, máximo 6 páginas, porque estas preguntas son gruesas, y eso sí, tienen toda la información, absolutamente toda, y en caso de necesitar algo más, pues perfectamente se puede consultar. Listo. Eso como aclaraciones muy importantes. Entonces cerramos la guía de aprendizaje y vamos rápidamente al anexo. Y ahí ya quedamos como con ese pequeño recorrido por la plataforma. Y ya no hay pierde. Recuerde que es la actividad 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, documento colaborativo. Y vamos al anexo. El anexo retoma algunos elementos de la guía de aprendizaje y complementa otros. Bueno, entonces, guía para la elaboración del documento colaborativo, solución del caso. ¿Cuál es el caso? El comparativo entre la situación sudafricana y la colombiana, ¿cierto? Entonces dice así:
Colombia no es el único país que ha vivido y que vive conflicto armado interno. Existen sociedades que han logrado superar sus conflictos y han llevado a cabo procesos transitorios, de transición exitosos, como la mayoría de las dictaduras de América Latina, especialmente Argentina y Chile. Ellos son pioneros y son ejemplo en asumir esos procesos y finalizarlos de manera muy productiva y muy proactiva. O países con conflictos internos muy fuertes como Sudáfrica o Alemania, de quienes se puede adquirir las buenas experiencias de los procesos transicionales y evitar al máximo los errores cometidos en ellas. Para esto, es de gran utilidad la experiencia vivida en otros países como Sudáfrica, con un proceso de construcción de memoria, no perfecto ni completo, pero sí mucho más avanzado y consciente de la importancia y necesidad de hacer y preservar la memoria. Estamos hablando de memoria histórica. Por ahí hay una frase muy tremenda que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en Colombia pareciera que somos especialistas en olvidar la memoria porque como que volvemos a cometer los mismos errores y los cometemos cíclicamente y volvemos y no aprendemos de la historia, ¿cierto? Somos malitos en memoria histórica y hay que reconocerlo. O hay grupos y hay personas interesadas en que se pierda la memoria, ¿cierto? Hay partidos políticos, hay personas como que pareciera que el interés es que el pueblo sea apático, sea frío y no se inmiscuye en las situaciones y no tome partido y no asume una posición crítica. Pareciera que ese es como el interés, ¿cierto? Países que pueden aportar ideas, experiencias y errores, pero sobre todo para promover el hecho de manifestar aquellas historias que se están dejando al olvido. Para desarrollar esta evidencia, deben leer el contenido del caso sobre las lecciones del proceso de paz sudafricano, dispuesto como material complementario en el complemento formativo 4. Ser agente de cambio, que ya les hice pues el pequeño despliegue por ese material, ser agente de cambio. Luego se responden las preguntas de reflexión en relación con los acuerdos de paz que se están presentando en Colombia y se entrega un documento con las instrucciones. Preguntas de reflexión. Para hacer el análisis del caso propuesto, se realiza una comparación entre los acuerdos de paz de Sudáfrica y los acuerdos de paz de Colombia. Ese es el caso. Acuerdos de paz en Sudáfrica y acuerdos de paz en Colombia. Se hace una comparación, se comparan ambos procesos, ¿cierto? Teniendo en cuenta varios criterios. ¿Quiénes intervinieron? Aquí en el anexo están retomando lo de la guía de aprendizaje. ¿Quiénes intervinieron? ¿Cuál fue su manera de actuar y de gestionar el conflicto? ¿Cuáles eran sus intereses, intenciones, intereses? ¿Cuáles eran los condicionantes o circunstancias políticas, económicas, sociales? Condicionantes o circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de la situación y cómo se resolvió el conflicto. Pregunta orientadora: ¿de qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano? O sea, por una parte, ¿cómo se fortalece la paz? Y el que sea reconocida como un derecho humano, ¿qué aporta a ese fortalecimiento de la paz? El tema del derecho humano. ¿Cómo crees que puedas aplicar la sesión, este tema, este caso, esta información sobre los procesos de paz en tu vida cotidiana? ¿Tiene alguna injerencia, tiene alguna importancia, tiene algún impacto, tiene alguna incidencia? Esta temática, estas reflexiones, este contenido en la vida cotidiana. La vida cotidiana es lo que acontece, nos acontece a cada uno en el día a día. ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? Pues preguntas muy importantes. ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Explica su respuesta. Y por aquí al final nos dice: tenga en cuenta para la presentación del documento una adecuada organización de ideas, buena redacción, ortografía, gramática, rescatar bibliografía. Si es necesario, incluir una
una portada, pues obviamente sí es necesario incluir una portada, porque son los datos personales que lo identifican a cada uno. Este documento se puede presentar de manera colaborativa, se puede presentar de manera colaborativa, sin embargo, el instructor indicará las condiciones de agrupación y se las comunicará. Bueno, entonces ahí ya pasamos por un breve paso por la plataforma Sayuna y por la disposición de esta actividad y vamos entonces a lo que nos están solicitando ahí, que nos coloquemos de acuerdo respecto a cómo vamos a realizar entonces esta evidencia, que me parece, o sea, me parece que ahí es donde está la letrica menuda del contrato. ¿Por qué me parece complicado? Porque, o sea, no sé qué, es que coloquémoslo solamente para ustedes dos, Adriana y Fabián. ¿Fácil o difícil realizar esta actividad de manera cooperativa? Encontrarse, acordar una fecha, acordar alguna reunión sincrónica para ponerse de acuerdo. No sé cómo lo vean ustedes. ¿O consideran que es más sencillo hacerlo de manera individual? ¿Qué piensa Fabián? ¿Qué piensa Adriana? Yo pensaría que pues es mejor de forma individual porque mire, por ejemplo, nosotros dos somos los únicos que estamos conectados con la compañera y los Sí. otros pues no se conectan más y entonces es muy difícil uno ponerse de acuerdo con ellos. Y aún así ustedes dos, me imagino que tiempos, trabajo, actividades, lo veo complejo, ¿cierto? ¿O qué piensan ustedes? Porque podría ser que ustedes dos hagan un mismo trabajo y lo envíen, pues dándoles pues el beneficio de que hacen parte de que se conectaron en este espacio. O definitivamente para comodidad es mejor pues que cada uno lo resuelva. Sí, profe, como dice el compañero, yo pienso que es mejor que pues cada uno lo resolvamos y por temas de tiempo, por temas de trabajo, por temas de conectividad, entonces creo que coincidir es un problema, porque si no coincidimos aquí en las reuniones que usted organiza, pues entre nosotros sería mucho peor. Eso es lo que estaba viendo, es complejo, no creas que es complejo. Y bueno, y es una actividad que de verdad, bueno, no es que implique o que sea necesario, del todo necesario que se haga en equipo, no necesariamente. El SENA, a través de estas estrategias de trabajo, pretende pues darle un poquito una dinámica como más cooperativa, como propiciar el encuentro entre los aprendices, esa es la finalidad. No creo que ni le quite ni le ponga o le puede agregar mucho, ¿cierto? Porque dos cabezas, tres cabezas piensan posiblemente mejor que una. Siempre el trabajo en equipo va a ser muy recomendado, va a ser muy nutritivo, muy alimenticio, pues en términos educativos. Y por supuesto que no vamos a decir que el trabajo colaborativo entorpece, dificulta y quita, no, pone, agrega y es interesante. Y discutir y ponerse de acuerdo es fabuloso, pero es difícil y tenemos que reconocerlo. Entonces, bueno, hagámoslo de manera individual. No sé, ¿qué piensa Fabián respecto a esta actividad? Muy, muy interesante, le llama la atención. ¿Te habías preguntado por este tipo de temáticas? Yo sé que no somos indiferentes frente a ello y no somos del todo desconocedores, porque vemos noticias, sabemos pues que en Colombia ha habido diálogos, que el gobierno ha invertido mucho dinero, ha puesto a muchas personas a mediar, ha habido diálogos, ha habido intentos, o sea, no podemos decir que seamos ajenos a estas situaciones, ¿cierto? Tal vez no tengamos todo ese panorama muy claro respecto a fechas y acontecimientos, pero no somos ajenos a él. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Interesante. Va a ser una importante oportunidad para conocer de manera más detallada todo esto. ¿Qué piensan? Fabián, ¿interesante o qué? Sí, señor, sí, me parece que es como ver
como ponerse, digamos, en los zapatos de las demás personas, digamos, en la parte del gobierno, en la parte de las personas que luchan por algo que no, o sea, que no va a llegar, que no, o sea, y pensar que la guerra, o sea, pensar, esas personas piensan que la guerra es la solución para todos los conflictos y no es así. Pienso que es algo muy interesante, profesor. Qué bueno, Fabián. Gracias por esa excelente participación. Y bueno, a estudiar, a leer juiciosamente toda esta información. Eso es lo que les va a quedar. Eso es lo que les va a quedar. Estas actividades se pueden hacer por cumplir y seguramente las van a hacer muy bien, pero sí quiero invitarlos a hacerlo con una muy buena intención, ¿cierto? Y es conocer, es darse cuenta, es ahondar, es apropiarse. Eso seguramente le redundará en muy buenas decisiones a la hora de elegir, de votar, por ejemplo, de ir a las urnas a votar, a elegir. Van a ir con mucho criterio, de opinar, de participar, de asumir posición muy crítica y con mucho conocimiento cuando se estén dialogando temas al respecto. ¿Qué piensa Adriana? Sí, profe, me parece muy interesante porque pues mirando lo que es el gobierno ahorita, lo que es el gobierno del cambio y todo eso, que está trabajando también por temas de la paz y pues sería como también mirar el tema de Sudáfrica o de África era que estábamos mirando Sí, y, Sudáfrica. y compararlo, entonces me parece muy interesante. Mucho. Te vas a sorprender, se van a sorprender con esa temática tan interesante. Cómo ellos, porque es que allí hay unas problemáticas tremendas de pobreza, de carencia, pero tremendas. Todo el tema que superaron no hace mucho con respecto al racismo, que falta ver si está del todo superado, ¿cierto? Todo lo que hizo un personaje como Mandela y la incidencia que tuvo en toda esa historia sudafricana. O sea, eso es un tema apasionante, supremamente interesante. Espero que lo disfruten muchísimo, se dejen sorprender por las cosas que ocurren en nuestro país, que han ocurrido, que ocurren y que seguramente seguirán ocurriendo, ¿cierto? Espero que sea de mucho aprendizaje, de mucho enriquecimiento, que ese ejercicio juicioso, imagínense 4 páginas mínimo, les permita pues apropiarse y empoderarse de todo ese discurso y seguir creciendo en lo que tiene que ver con la comunicación, con los procesos comunicativos, la expresión escrita en este caso, un muy buen documento, muy bien diseñado, muy bien elaborado, respetando ortografía, puntuación, correcta construcción de los párrafos, coherencia lexical, etcétera. Un documento muy bien hecho y de mucho enriquecimiento, mucho aprendizaje. Entonces la invitación para ustedes dos, Adriana Lucía, Fabián, para los 11 aprendices, vea, aquí les comparto el cuadro, todavía no he dejado de compartir pantalla, ¿lo están observando? Sí, profe, sí, sí, observo. Sí, bueno, aquí, este es nuestro cuadro de la ficha 2977813, aquí están las actividades en las que, pues, que han estado entregando. Está la fase 1 análisis, fase 2 diagnóstico, fase 3 formulación, y estamos aquí con esta columna que dice documento colaborativo, que es la que estamos animando hoy para que realicen un muy buen proceso de elaboración de esta evidencia de aprendizaje. Y mire que hasta la fecha son 11 los aprendices que van como al día. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, Adriana y Fabián, a ver, Fabián, aquí le estoy tomando la tarea, Fabián. Está al día también. No le hace falta sino este documento colaborativo que sé que lo van a hacer muy bien. Y quedarían al día hasta la fase formulación en lo que tiene que ver con humanidades. Magnífico. De verdad que los felicito mucho por eso. Los animo a continuar así de juiciosos y así de bien. Y a las personitas
que están en esta lista, porque en esta lista no están todos los aprendices, están solamente los que han entregado evidencias. A estos otros 11 que están aquí como muy juiciosos, 11, 12, 13, 14, 15, que se pongan al día, que sean muy juiciosos y se pongan al día. Y no sé si los que están colgados tengan la oportunidad de ponerse al día. Cuando uno se deja coger de la tarde, después es muy difícil ponerse al día. Entonces, a ustedes de verdad los felicito muchísimo por su juicio, su responsabilidad y su compromiso. Y los motivo a continuar adelante con igual motivación. Y bueno, no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. O todo está claro, todo está bien. Profesor, pues yo no sé qué pensará la compañera, pues a mí sí me gustaría de pronto hacer la actividad con ella, esta actividad como para interactuar pues para interactuar, pero no sé qué diga la compañera. Adriana. Sería Pues, profe, lo interesante, que le ¿verdad? decía, por el tema de trabajo y todo eso, pero pues, no sé, pues tocaría coordinar con él. Sí, o sea, no es complejo, es simplemente, bueno, lees, nos ponemos una fecha, leo, lees el material de estudio, leemos ambos el material de estudio, hacemos un paso pues por todos esos elementos y seguramente lo van a resolver muy fácil. Yo creo que valdría la pena. Y en ese caso, los dos montan el mismo trabajo en la evidencia, porque como a cada uno hay que calificarle, pues, pero lo hicieron colaborativamente, montan el mismo, teniendo en cuenta pues esa salvedad. Y de hecho, le dejamos claro en esta grabación a los demás participantes que si quieren hacerlo de a dos también se les valora. Simplemente se ponen de acuerdo, trabajan cooperativamente, colaborativamente, y cargan los dos, obviamente en la portada colocan el nombre de los dos y cargan el mismo los dos, pues porque lo hicieron colaborativamente, pero en ambas debe aparecer el nombre de los dos. Y para los aprendices que no están aquí en la reunión, si quieren hacerlo individual, lo pueden hacer individual. Si quieren hacerlo en grupitos de 2 o de 3, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Igual ustedes dos. Ya mirarán, se ponen de acuerdo. Si ven la posibilidad, pues se ponen de acuerdo y se colocan una fecha. De aquí a esa fecha, pues cada uno va haciendo las lecturas y cuando se encuentren, pues ya tienen como claridad y entonces simplemente van a resolver el taller, el ejercicio. Puede ser, de verdad que sí, es interesante. Listo. Entonces les dejo la inquietud. Les dejo la inquietud. Listo. Listo, profesor, entonces yo me pongo de acuerdo con la compañera y a ver si nos podemos poner de acuerdo y cada uno que realice su lectura y para enviar la evidencia. Perfecto, perfecto. Sí, pues si quiere que les rinda, porque si se encuentran a hacer la lectura, se les va mucho más tiempo. Si leen, se apropian y después se encuentran ya con el conocimiento y la claridad a resolver el ejercicio, ya no les va a requerir tanto tiempo. Listo, bueno, me da mucho gusto entonces haberme encontrado con ustedes. Felicitaciones de verdad por su perseverancia, responsabilidad, constancia, compromiso, por todo eso. Un cordial saludo y los animo tanto a ustedes como a todos los demás aprendices a ponerse al día y a realizar un excelente proceso de aprendizaje. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias y que tengan un excelente resto de día. Listo. Ánimo, pues. Vale, profe, muchísimas gracias. Que tenga Espero buena que sea noche. Diana. Que tengas buena noche, pues. Ánimo, pues. Buenas noches. Hasta luego. Igual, Fabián. Buena noche. Buenas noches. Hasta luego, pues.